Estimados todos, vamos a arrancar con esta espectacular semana que acaba de pasar. Vamos a cerrar esto por acá y vamos al contenido. Bueno, lo que más nos interesaba esta semana era la salida de la bolsa de SpaceX. No sé si ustedes comprenden cómo funciona esto. Esto funciona así. Sacaron 555 millones de acciones. 555, 555, 555. O sea, muchas acciones para vender. Lo estimado era que fueran a $135 cada una. Entonces, si multiplicamos eso por $135, nos dan los 75.000 millones de dólares que se supone que es la valoración de SpaceX. Hasta ahí todo entendido. Ahora vamos al gráfico. La acción debió abrir en este sector, pero lo que pasó es que arrancó desde aquí, desde los 150, y tuvo un rally hasta los 100, casi 170, ¿sí? Hizo un descanso, que fue este pullback acá, y volvió a subir acá, hasta los 177 más o menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos subiendo más o menos un 25% desde el punto de partida. Ahora hagamos los cálculos. ¿Qué significa eso para los inversores? Eso significa que si tenemos las mismas 555 millones 555 mil 555 por el precio que fue 177, lo más alto, eso que quiere decir que la compañía en un solo día se valorizó casi a los 100.000 millones de dólares, o sea, algo inaudito. Si nosotros hacemos la resta menos los 75.000, nos queda una ganancia hoy solamente la compañía de 23.333 millones de dólares. Entonces, estas son las dimensiones que tiene SpaceX, aunque en el gráfico se ve como que es un movimiento bastante torpe. ¿Qué pasó después de eso? Que muchos de los que vieron que ya tenían dinero en sus bolsillos empezaron a vender. Y esos 25% se convirtieron más bien en un 15%. Por lo general, en las IPOs empezamos a ver que estos movimientos son bastante bruscos y podemos incluso en los próximos días ver la acción caer hasta más allá de los 135. Entonces aquí muy seguramente el señor Elon Musk y sus cuerpo directivo que tienen acciones de la compañía las están vendiendo y creo que las van a presionar por lo menos hasta los $70. Eso es lo que por lo general pasa en estos arranques, aunque los más optimistas dicen que al ser una empresa especial, una empresa de Elon Musk, y que él ha demostrado que es capaz de hacer que cualquiera de los proyectos que tiene sean rentables, vamos solo a ver subir esta empresa por el resto del año. Yo lo veo bastante difícil. Lo que sí vemos es que pues no todas las personas fueron allá a invertir directamente, sino que los chips asociados con inteligencia artificial pues se han movido bien, pero pues quería arrancar con esta reflexión que es impresionante, digamos, nunca en la historia de los valores en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, había pasado esto en estas magnitudes. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cosas más terrenales. Esto es ciencia ficción, entonces vamos a ver el gráfico donde estaba. Vean el tamaño de la gráfica, la puse un poquito más pequeña solamente para mostrarles de qué punto partíamos, que eran los $135, y tuvimos una vela súper grande de 135 a 177 más o menos, que fue lo que subió, o 176 mejor, pero igual, eso no le quita que fuera 25% para luego caer a 15% de rally. Esperaremos la semana próxima a ver qué pasa. Por ahora el postmercado moviéndose a los 166. Creo que hay
mucha gente todavía con órdenes ahí que se están tomando de compras, y podemos ser, digamos, varios días al alza, eh, eh, que después se van a materializar en una estampida, digamos, de acreedores o de inversores, sobre todo esos que tienen muchas acciones y lo van a empezar a capitalizar. Bueno, ¿qué les quería mostrar hoy? Cosas muy interesantes que han pasado. Bueno, hemos desarrollado todo un sistema de inteligencia artificial para manejar las oportunidades de inversión. Creo que lo tenemos muy maduro como para mostrarlo. Esto no es un producto comercial, está hecho a la medida de mis necesidades, pero pues me parece interesante como para que ustedes sepan cómo podrían manejar este tipo de oportunidades. Entonces vamos al grano. Tenemos pues los que de alguna manera vieron la aplicación anterior que tenía de riqueza, de wealth. Bueno, teníamos algunas jugadas que fueron muy rentables los anteriores años, entonces decidí cómo juntar todo, no tener unas cosas en Excel, otras cosas en una aplicación, y todo tenerlo, digamos, en un mismo radar. Entonces les voy a explicar un poquito qué es lo que hemos hecho aquí. Tenemos aquí las oportunidades que estamos siguiendo. En este momento dice 69, pero muy pronto va a ser 70 porque vamos a seguir SpaceX. No para entrar inmediatamente, sino para entrar cuando el precio sea un poco más razonable, un poco más acorde, digamos, al desempeño que tienen las empresas, las 4 empresas que se unieron. Y pues cuando esto empiece en realidad a mostrar algunos valores importantes en cuanto a los números, porque ahora la SEC les va a exigir eso, que publiquen sus balances completos para saber pues si la valoración de la empresa está soportada por la infraestructura que tienen, que obviamente sí, porque pues tienen muchos cohetes, tienen la parte de Twitter, y ahí bueno, hay servidores, hay centros de datos, y la parte de Grow, que pues también tiene una cantidad impresionante de cómputo y CAPEX que se ha invertido. Eso, digamos, pone los números rojos un poco, es en el sentido que ya hay una inversión y las ventas no son tan grandes todavía, pero están apalancando unos negocios adicionales que van a ser muy muy importantes en el futuro, como es la parte del crecimiento de la robótica y el robot Optimus para que va a ser liberado el próximo año, y todo lo que viene haciendo los cybercaps que cada vez están funcionando en más estados de Estados Unidos y en algunos otros países ya están obteniendo licencias. Entonces eso lo vamos a ver y eso se van a ver en números, las magnitudes aquí que se maneja desde el orden de trillones. Entonces vamos a ver el crecimiento progresivo de eso, y habrán algunos reveses, y cuando existan esos reveses pues es donde nosotros vamos a aprovechar para comprar acciones de esta empresa unificada. Dicen también que se va a unir Tesla con SpaceX, esas son especulaciones, vamos a ver qué sucede, pero pues creo que a la final eso es lo que quieren. Igual pues Tesla tiene buenos números, en este momento la acción está bastante cómoda en precio, para las personas pues, que entraron ya hace mucho, en los $100 o quizás menos. Es un 4X fácilmente para Tesla desde hace 2 años. Entonces pues creo que eso va bien. Entonces, entrando en materia, vamos a tener aquí otro ticker que va a ser el de SpaceX. No se confundan con el ticker porque es muy muy fácil hacerlo. El ticker de SpaceX es me confundo también acá, es SPCX. Hay otro que se llama SPCE. Ese no es, porque ese es el de Virgin, también pues de proyectos espaciales, pero hay mucha gente que está confundida y está comprando ese, y hoy perdieron el 25% por su error. Entonces bueno, vamos a tener que ver esto en profundidad de alguna manera. Bueno, volvemos otra vez acá. Vamos a hacer como una revisión de las acciones también más adelante, pero primero terminemos de ver esto acá. Entonces, bueno, las acciones que en este momento están hot, digamos, porque de alguna u otra manera están baratas. Hay que diferenciar dos cosas aquí con las acciones que se ponen baratas, que son
Una, las que tienen una característica de refugio y otras que son bastante especulativas o que representan oportunidades. Para mí oportunidad es que mínimo una entrada nos deje el 25%. Entonces, como aquí tenemos la valoración, los que tienen 3 bolitas acá, que es como un semáforo, son las que tienen una mejor oportunidad. Entonces aquí está Abbott, está Coinbase, Disney, los mismos euros, Home Depot, McDonald's, MicroStrategy, Nike, Pepsi, Procter & Gamble, comprar dólares en Colombia, Bitcoin, HIMS. HIMS ya, bueno, Bitcoin y HIMS ya están con 2 bolitas nada más, quiere decir que ya han rebotado la mitad de lo que podían rebotar. Y bueno, ahí sucesivamente está Microsoft, Netflix, Nubank, bueno, todas empresas muy interesantes, digamos, en ese sentido, que pues de alguna manera le hacemos los trackers. Y vamos hasta las 69, entonces hay unas que pues todavía no nos representan ninguna oportunidad. Entonces si nosotros aquí en Coin podemos ver el radar, entonces vean, el radar lo que nos va a decir es que nosotros le podemos poner un target de inversión, acá lo estoy moviendo en la parte de arriba, que va desde el 25% al 100%, es decir, no queremos inversiones que vayan por debajo de 25, ¿sí? Todas las que queremos es que vayan por encima de eso. Entonces si nos vamos a ganar el 10 o 5%, pues no tiene sentido, porque el solo hecho de entrar, pagar comisiones y existen otros mecanismos que nos podrían dar lo mismo sin nada del riesgo. Bueno, entonces acá nosotros tenemos una aproximación para la entrada 1, entrada 2, entrada 3. ¿Cómo se leen estas entradas? Básicamente la entrada 1 es la media móvil que esté más por debajo en ese momento, puede ser la media móvil de 200 o la media móvil de 50. La entrada 2 es la mitad entre la media móvil de 50 y media móvil de 200. Y la entrada 3 vuelve a ser o la media móvil de 50 o la media móvil de 200 si está por encima de lo que se está moviendo el precio. Entonces simplemente el radar, cuando yo escojo alguna de las posiciones que aparecen acá, me va a decir hasta dónde podría llegar el precio dado el target que yo tenga, ¿no? Entonces si ustedes ven, si yo quiero ir en el caso de Coin, de la entrada 3 a la entrada 1 prácticamente, que sería los 265, es un poquito más pasado, 267, si entro en la entrada 3 que es 177 me haría un 51%, pero dado que el precio está por debajo de todas las medias móviles, por eso es que lo consideramos ideal, porque está en 159, entonces si se mueve de 159 a 241, que no es tan lejos hasta los 265, me estaría dando 51%. Si lo pongo un poquito más exagerado al 65%, podría llegar a 263 por acción. De 159 a 263 es un 65%, entonces vale mucho la pena invertir en esta acción en ese momento. ¿Qué vemos acá? Ya nosotros tenemos una jugada con 24 unidades, ¿sí? Aquí pues nos dice exactamente dónde estamos parados. Entonces aquí dice, bueno, básicamente compramos 24 unidades a 165.17, un poquito más alto del precio actual, inclusive se ha devuelto un poco, un 4%, lo cual representa una pérdida de $177, pero digamos este mismo indicador nos va mostrando qué es lo que va pasando en adelante. Entonces vemos ahí un puntico amarillo que está todavía dentro de la zona de tolerancia del 10%. Si sale de ahí, pues digamos ya estaría un poco en problemas esa inversión. Igual no la cerramos, simplemente esperamos. En la zona verde pues va a estar en ganancias, ahí es donde vamos a esperar el 65% de ganancia, y ahí pues sigue, puede irse inclusive más allá, en la medida pues que logre nuevos altos. Hay que ver pues la gráfica para eso, pues podríamos tener un target un poco mejor. Entonces este tipo de acciones nos dan eso. Y acá está la batería. Entonces cuando la batería se llena, tiene todas sus celdas desde el amarillo hasta el verde, eso quiere decir que cuando está llena es cuando mejor es la entrada, ¿sí? Entonces por un lado tenemos acá la jugada 1, donde
de alguna manera, si el precio estaba rondando los 265, comprábamos 3 acciones. Si rondaba los 221, podríamos comprar 6. Y al final, si ronda los 177, inclusive lo compramos más abajo, podríamos comprar 16. Entonces, en la medida que esto se va sumando, tenemos una entrada tipo DCA piramidal, donde de alguna manera cada vez que cae vamos sumando más cantidad de acciones, lo cual nos da un mejor desempeño. Entonces, en la primera entrada solo tendríamos que haber puesto $796, en la segunda entrada 1.327 y en la tercera entrada 2.823. Las 25 acciones nos hubieran costado 3.994. Esto lo hacemos con inteligencia artificial, simplemente es una explicación de cómo funcionarían las entradas y cuándo sería el mejor momento para acumular el 100%. Obviamente, esto no es preciso, puede irse un poquito más abajo las consideraciones, pero a la final esta acción va a ser rentable en un momento, un punto específico. Lo que buscamos, en el caso de buscar el 65%, es más o menos unos $2.000, $3.000 con una inversión de $4.000, que no está para nada mal, ¿sí? Entonces esos son los que nosotros buscamos, que hay que validar por nuestra cuenta, que la empresa pues de alguna u otra manera sea sólida, ¿no? Así lo hacemos uno por uno, y pues tenemos las gráficas pues también que nos apoyan. Estas sí vienen en TradingView, simplemente nos apoyamos ahí con TradingView. Entonces, como pueden ver acá en la gráfica semanal, que es la que nos ayuda a hacer las entradas, un momento, nosotros acá vemos cuál es el recorrido que tiene. Entonces acá vean, tenemos un soporte aquí muy importante, es el radar, nos lo dice sin necesidad de ver las gráficas, y esto es todo lo que podemos recorrer, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ganar el 65% si llega por acá a los 265, que fue lo que vimos allá. Aquí ganaríamos el 65%, y eso es solamente la mitad del recorrido. Podríamos cerrar aquí el 50% de las acciones y dejar que lo otro se desenvuelva, porque en el mejor de los casos podemos ir a un nuevo ATH, y eso nos daría nos daría casi 3x, ¿sí? Entonces triplicar el patrimonio pues es algo que también nos interesa. Por el caso contrario, si llega a caer un poquito más, pues yo creo que ya no cae más de este sector, o sea, entre los 80 y 100 dólares, cosa pues que ya aquí paramos de comprar, porque simplemente ya hemos hecho la acumulación, y si vamos a acumular entre 100 y 80, pues tendríamos que hacer otra pirámide adicional, cosa que usualmente no lo hago, porque después, digamos, ya poner mucha carga en el asador, y esa tampoco es la idea. Entonces estamos esperando que esto funcione acá. Sería ideal que nos saliera aquí una vela de elefante. También es importante que ustedes imaginen qué es lo que quieren que pase. Entonces, si acá sale en los próximos días una vela de elefante acá, muy seguramente va a romper esta resistencia, después va a romper esta, y aquí ya estaríamos en el 65% y nos vamos felices con dinero a casa. No sabemos si esto va a pasar en 3 semanas, en 10 semanas, en 8 semanas, eso no sabemos, pero pues sí sabemos que vamos a tener una entrega de informes de desempeño, que bueno, lo afecta mucho pues cómo se mueve el mercado cripto para este exchange, que es de los más grandes en Estados Unidos. Bueno, entonces volvemos acá, y hay varias cosas interesantes que podemos ver con este mismo documento, y es que también estas jugadas las podemos exportar a CSV y hacer un análisis con Excel, o pues con cualquier cosa que nosotros queramos hacer con relación a los números. Y aquí pues nos está diciendo en qué fecha fue la última actualización, cuánto fue la fecha de cierre semanal, esto es semanal, dónde están las medidas móviles en semanas, y dónde podríamos poner las entradas, que pues es la información que vemos ahí adicional en el radar de jugadas que pueden hacer. Y aquí en la jugada 1, 2 y 3 está cuántas acciones deberíamos comprar para aplicar la metodología DCA. Esto más o menos está entre 4.000 y 5.000 dólares, toda la jugada completa. Entonces pues digamos que no es como para todos los inversores, creo que todos los presupuestos puede ser que no lleguen allá, pero si ustedes ven acá donde dice capital mínimo, vean que les dice eso. Solamente el caso de los euros hemos puesto un poco más,
Aunque digamos todo en dinero fiat, no me gusta hacer inversiones, simplemente es como una referencia para tenerlo presente en la cabeza. Entonces vean acá, casi todas son de 4.000, hay una que otra en 5.000, cuando son un poquito más grandes el número de acciones que se compra o es más grande el precio por acción, entonces nos da como un redondeo ahí que hace que se vaya el precio pues, para un lado o para el otro, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que ver allá. De resto, pues también aquí hacemos el seguimiento de las jugadas que tenemos. Aquí están todas, temas con el Bitcoin, pesos colombianos frente al dólar, que bueno, esos están en rojo. Hay algunas acciones de Microsoft, Coinbase, Tesla pues que aquí lo pueden ver un poquito mejor, acá, que está ya ganando dinero. Entonces vean lo que les decía de la línea verde, entonces vean que casi que va a cumplir el objetivo. Este estaba a 25%, entonces es decir que cuando llegue aquí ya cumpliría el objetivo y todo lo que se gane de aquí para allá va a ser por encima del target que habíamos definido para esta acción, ¿no? Entonces bastante bueno sería que lo cumpliera. El 25% pues es el mínimo de lo que necesitamos, por eso esperamos. ¿Y dónde lo compramos? Acá, ¿sí ven? Entonces la paciencia pues es importante. El costo fue de $334 y ahorita estamos en más o menos los $417, pero tenemos una TH en 498, es decir, todavía queda recorrido para llegar al alto histórico, y de ahí por lo general las acciones o rebotan o pasan derecho y suman un poco más y ya nos podríamos también salir. Igual nos empezamos a salir antes de llegar a los ATHs, por ahí unos $90 antes, para no recibir sorpresas y liquidar la posición. Aquí esperamos al menos $1.000, ¿sí?, de ganancia, y así es que manejamos todas las acciones. Tenemos también algunas que están muy lejos. Vean por ejemplo esta que es Nike, está muy lejos, fue comprada en $70, el precio en este momento está en $44.93, lo cual está muy lejos de lo que esperamos de ellos. Pero bueno, son empresas poderosas, grandes, que en algún momento pues también van a recuperar y no tenemos afán de liquidar esta posición con $1.000 en pérdida, ¿no? Entonces se han invertido más de $4.000 acá, pero pues no la vamos a cerrar, no todavía. Listo, entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Acá tenemos Meta pues también es una acción que está un poco al límite, como en el 10% de pérdida, nos está significando 200, pero Meta todavía no hemos comprado todo. Vean que solo hemos comprado 3 unidades. Si vamos al otro gráfico, vamos a ver, les voy a mostrar acá. Si buscamos aquí Meta, como aparece acá en la batería, que es lo más importante, que apenas está llenando, ¿sí? Apenas va como a mitad de camino. Entonces lo que queremos es expandir un poco eso. Entonces vean aquí, simplemente ya tenemos 3 acciones, ¿sí?, y las compramos en la jugada 1 y en la jugada 2, pero entonces en la jugada 5, que es compras alrededor de los $456, ahí tenemos que comprar 5 acciones. Eso nos va, digamos, a compensar todo lo que nosotros hemos invertido ya, y la recuperación puede ser más rápida porque va a estar multiplicándose por 5 cada dólar que va subiendo la acción. Entonces aquí tendríamos que poner $2.281. Hasta ahora pues tenemos más o menos como 2.000 ya invertidos, pero al bajar más la acción y hacer más barata, pues vamos a quedar en un mejor punto. Si nosotros vemos la gráfica de Meta como tal, vamos a ver que es posible que ella se mueva desde acá a la 50 hasta la 200, inclusive acá tenemos un soporte importante, ¿sí?, que coincide con lo que nos está diciendo el radar también, ¿no?, el mismo precio. Por acá es donde está lo interesante. Si cae un poco más, como entre los 440 y 400, aquí está mucho más interesante para comprar las 5 acciones. Si por el contrario mañana hace una vela verde y sigue subiendo acá, pues lo único que va a pasar es que vamos a ganar menos. Igual pues la idea es obtener aunque sea el 25% de lo que hemos metido allá, pero ahorita pues estamos en fase de acumulación, es decir, cada vez que cae nos interesa cada vez más que la acción, ¿no? Y es una acción pues que
el señor Zuckerberg va a hacer mover como sea, ¿no? O sea, no deja que se quede ahí. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Tenemos ahí totalizadas pues todas las entradas y salidas. Las pérdidas forman parte del camino, pero no son pérdidas, sino hasta que se tome beneficios o se liquide una pérdida como tal. A veces es estratégico liquidar las pérdidas porque nos ayudan con los impuestos, pero a veces pues simplemente las dejamos correr. Hay algunas situaciones que sirven como ejemplo, como para ver cómo se están moviendo las acciones. Entonces vean, por lo general este gráfico nos deja ver nosotros como de alguna manera cuánto tenemos en beneficios, cuánta ganancia realizada tenemos, cuánto fue lo que nos costó esas inversiones. Y aquí pues también tenemos los 5 activos más prolíferos, digamos, de todas las acciones que hemos invertido. Y aquí esos activos cuánto han contribuido con la meta total en dólares. ¿Sí? Aquí tenemos Tesla, AMD, Apple, que siempre se reportan con buenos números. Y aquí más abajo simplemente pues tenemos cómo cerramos las operaciones. Entonces yo les decía que hay unas acciones de refugio y otras acciones que son bien volátiles, que son las que más nos interesan. Entonces, si yo tengo $2,000 o $4,000 por ahí parqueados y no están haciendo nada, pues yo los puedo poner en acciones de refugio, como es McDonald's. McDonald's simplemente va a hacer que en un mes me gane algo, ¿sí? $61 parece despreciable, pero por lo menos ganan algo, que es el 1.6%, sin necesidad de sacar esa plata de ahí, pagar comisiones e ir a los bancos a sacar un CDT que nos está pagando por ahí el 12 al año. No tiene sentido. Entonces, en los refugios simplemente se pone la plata mientras no sabemos qué hacer con ella o no hay oportunidades para hacerlas. ¿Cuáles son las que sí representan ganancias? Vean este cierre de Tesla, dos cierres aquí de Tesla, 70 y 65% en ganancia, crecimiento de casi $800 por la entrada. Entonces se invirtieron $500 y se sacó de beneficios 360. Entonces bastante bueno, porque ahí sí estamos haciendo rendir el capital. Y aquí pues también está cuántas acciones compramos. Acá compramos 2, acá compramos 1. Y bueno, es el sector pues de consumo cíclico, de alguna manera permite hacer eso. También con Oracle nos fue muy bien, aunque digamos el objetivo era 25%, sacamos un poco más. Compramos todas estas acciones con Oracle y las cerramos en mayo 29 más o menos. Tuvimos ahí ganancias importantes. Tuvimos stretch como para probarla, le pusimos $2,000 prácticamente. Básicamente queríamos ver si era cierto que ellos pagaban el 11.5 anual, y si era cierto. El cierre normal de la acción pues perdió 9.18, pero pues a mí me pagaron $20 solamente por un mes por tener esas acciones allá, lo cual pues cierra esto y me da una ganancia. Pero bueno, es importante tener en cuenta que el valor en que la compres pues de alguna manera es descontable de la ganancia total que se tenga de ese activo, ¿no? Bueno, hay algunas que me salí prematuramente. Me salí de Netflix básicamente porque Reed Hastings vendió sus acciones de Netflix. Quienes no han escuchado la historia de Reed, él fue uno de los fundadores de Netflix, creo que la persona más influyente y más conocedora de todo el tema de entretenimiento en video y streaming, y fundador de la empresa, y creo que el pilar más grande. Tuvo unos desacuerdos con la junta directiva y decidió dejar la compañía. Seguido de eso, a los 2 años vende todas sus acciones y se va y no quiere saber más de Netflix. Entonces eso es una alerta. Creo que pues también es importante que los CEOs le inspiren a una confianza, y si no pasa eso, es mejor no estar en ese tipo de jugadas. Algunas otras jugadas simplemente se han cambiado estratégicamente. AMD fue muy rentable, vean, una ganancia de 2x, 199.1. Se puso unas acciones en 225, al final se sacaron $448. Entonces bueno,
AMD ha sido súper rentable, duplicándose prácticamente. Lo mismo Nvidia, aquí lo ven. Eh, una acción de Nvidia costó $104, se vende más o menos en 200 y bueno, sacamos el 96% de ganancia de esa sola acción. Otra cosa que es importante pues que ustedes también tengan el seguimiento es el tema de el movimiento del portafolio en bruto. ¿Por qué digo eso? Porque eso es lo que de alguna manera nos dice si ganamos o no dinero. Entonces, este log que estamos haciendo aquí, lo que hace es que todos los días toma el portafolio en su totalidad en bruto, el bruto de todo el portafolio, y lo graba día por día, ¿sí? Este reporte en particular lo que hace es tomar todo el mes, consolidarlo y decir el mes cuánto teníamos en el día 1 y cuánto teníamos al día el día final, ¿sí? Eso fue el primer día del mes y el último día del mes. Entonces, por ejemplo, para lo que va de junio, con esto arrancamos, con esto vamos. Eso quiere decir que en un solo mes el patrimonio ha crecido 2.14%. ¿Por qué esto es importante? Porque te da cuánto vas a poder retirar al mes. Eso lo vi en un video ahí que hicieron las personas de Investopi. Me pareció interesante este reporte, entonces así que lo sacamos. Y como pueden ver, pues hay unos meses en rojo, hay unos meses en verde, pero pues también tenemos un crecimiento del 66.7. Eso quiere decir que acertamos más de lo que no acertamos. Entonces tenemos 12 meses positivos, 6 veces negativos. Esta es la ganancia en promedio mensual. Estas son el registro que nosotros tenemos, que son 505 récords. Recuerden pues que estamos haciendo un registro diario, por eso son 505, no se me confundan ahí con los meses. Entonces eso es más o menos año y medio, casi 2 años que cuando empezamos a hacer eso. Y esto lo que hemos acumulado pues en ese periodo de 18 meses como crecimiento, ¿no? Pues creo que vale mucho la pena hacer esto. Creo que pues hay unos años mejores que otros y todo eso, pero de alguna u otra manera pues sabemos que cuando crece el capital lo podemos algo retirar. No hay que confundir aquí, y es que si tenemos todo junto, incluidos nuestros ingresos por salario y todo eso, pues eso sería descontable esta cifra. Si esto no incluye los salarios, prácticamente que ese sería el dinero que nosotros podríamos retirar mes a mes, o por el contrario nos deberíamos quedar quietos, ¿no? Entonces vean que por ejemplo aquí en febrero, cuando una caída dura, digamos ahí de la bolsa, de algunos activos y algunas empresas, pues sí, un revés del 6.25% es significativo, pues cuando el portafolio ya se empieza a poner interesante. Pero como pueden ver, pues esta cifra que tenemos acá, hasta donde llegamos acá, pues ya a la fecha de hoy fue borrado, y estamos hablando solo de febrero a junio. Es decir, hay que tener paciencia, que es una de las virtudes más importantes que deben tener las personas. Bueno, eso era lo que les quería contar. Creo que eso con relación a la aplicación. Por otro lado, lo que tiene que ver con las acciones, pues voy a pasar muy rápido por aquí. No les voy a mostrar las que están en juego, sino las que representan oportunidades. Entonces yo tengo dos tipos de oportunidades, unas que son clase A, que son estas. Me gusta decir que son clase A, es porque o ayudan a refugiar la plata, o se puede hacer una buena especulación para obtener los 25%, ¿no? Entonces aquí tenemos una netamente especulativa como es Oracle, y tenemos tres que son de refugio, que son McDonald's, Walmart y Home Depot, ¿sí? Todas se comportan un poco diferente. Y tenemos una clase B que es ya más especulativa todavía, que es Palantir, que la tenemos acá. Y bueno, y acá empezamos a seguir SpaceX, que bueno, antes del cierre de hoy pues ya
reporta 3.27 en extensión de lo que había subido en el día de hoy, y haciendo el día de hoy pues también un gran rally. De resto pues tengo divididos todos por sectores, que también es importante tenerlos por sectores para entender un poquito más cómo se mueve cada uno de los sectores. Entonces están los chips, ahí está QCON, AMD, Broadcom. Como pueden ver, pues todas han tenido unas subidas impresionantes. ARM, por ejemplo, aquí la tenemos, ARM, de alguna u otra manera subiendo todo el año. Creo que ha hecho un muy buen recorrido, es desde de las acciones que fueron muy rentables este año para nosotros. Entonces creo que ir como desde los $100 hasta los 380 es un 4x en el mismo año, es algo bastante impresionante. Pero recuerden pues que esto de tan bueno no dan tanto. QCOM también la compramos por acá, la compramos por acá, la vendimos por acá, la compramos por acá, la vendimos por acá, y aquí ya no entramos, ¿sí? Aquí ya no entramos, y simplemente se fue sin nosotros, y eso está bien, no hay problema. También hay otra que todo el año pues también fue buena, como AMD. Broadcom también tuvo su momento. Nvidia ya se los mostré. MU, no nos dimos cuenta de esto, pero también fue explosiva, de 100 a 909x en un año prácticamente, de julio del año pasado a julio de este año. Intel también la salvó Donald Trump, llegó a caer a los $20 y ahorita está valiendo 124 también. Excelente movimiento. Texas Instruments Incorporated también de 180 a 301, son 2x, es algo más modesto, pero también fue bueno. Y ADIT, que es Analog Devices, pues también pasando los 200 a los 400, que también fue bueno. Empresas que están ayudando a la construcción de inteligencia artificial, como Caterpillar, Sandex, ANET, para el tema de los data centers y comunicaciones, también ha estado muy bien. Las más golpeadas han sido las cripto, pero pues son las que representan mayores oportunidades. Estas podrían estar también en las especulativas, en las opción B, y algunas otras de refugio como Starbucks, el mismo SPY. El SPY es interesante porque en la medida que ustedes ya tengan un buen capital y compren donde les puede dar toda la vida un ingreso mensual súper importante, así como se los mostré allá, un poco más sostenido, no tan variable, que unos meses sí, otros meses no. Acá podrías estar retirando todos los meses, casi que religiosamente, sin mayores complicaciones. Coca-Cola también ha funcionado muy bien como refugio. Costco, Pepsi no tanto, pero pues también la considero refugio porque siempre reporta buenos dividendos. El oro y la plata siguen en corrección, siguen retrocediendo después de haber llegado a los altos históricos, sobre todo la plata, que fue hasta los 120 y ahorita ya está casi en la mitad del camino, en 68. Los laboratorios farmacéuticos, hicimos UNH y fue bueno, se la compramos acá en este sector, llegó al 25%, nos salimos. Vean, aquí está la 50, aquí está la 200, toda la metodología del radar representada ahí, sin ninguno de los problemas. Bueno, no los aburro más ahí con esto, pueden seguir viendo las demás. Tengo también las financieras, las de telecomunicaciones, oil and gas, petróleo y otras, pues que de alguna manera las dejo acá como últimas porque no las voy a mirar por un tiempo importante. Bueno, creo que tengo que hacer aquí una... no tengo que hacer nada, ¿sí? Simplemente pues acá en las que siguen, las Big Tech, Apple, Google, Amazon, siguen caras, entonces pues no va a haber ninguna operación ahí. La que más me gusta es Microsoft. Básicamente sí está en un punto muy bueno para compra aquí sobre la 200. Creo que ahí es donde hay que acumular. No hay que asustarse porque de pronto la acción es un poco grande, 390, entonces lo que queremos es que suba por allá a los 500, 550, y ahí tomamos nuestro 25%
tranquilamente, que es una acción que lo va a poder hacer en algún momento. Vean esos resultados, todos verdes en el transcurso del año, solamente aquí uno negativo, pero bueno, hay muchas esperanzas con el tema de Copilot, entonces hay que ver cómo eso funciona. Y pues también Apple, que ha tenido bastantes reveses con relación a estar o no en la inteligencia artificial, pues pareciera que no le afectará nada, porque vean, sigue la acción demasiado alta, aunque pues está mostrando signos de corrección, pero solo la compraríamos si está en este sector. De resto, si está ya tan arriba, ya no es negocio, porque nuestro radar hacia acá arriba pues nos diría que tiene que hacer algo sobrehumano para convertirse en una empresa más valiosa. Eso significaría que tendría que vender casi $1 trillón más de lo que está vendiendo ahorita, algo que es insensato. Estas acciones crecen un poquito más lento porque el barco es más grande, ¿no? Pero si lo entendemos así, pues vamos a estar muy tranquilos. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.